Buenas noches con todos, amigos, amigas. Vamos a comenzar una edición más de Historias de Misterio de Jauja. En esta sesión, contando tres historias sobre fantasmas, ¿no? Ánimas. Uno de los personajes también más recurrentes de estas historias, ¿no? De estos cuentos. Muy bien. Comenzamos entonces. Vamos con la primera historia de la noche. Eh, y dice así. La primera historia de la noche, ¿sí? Es un alma que no tenía casa. Este cuento se remonta a tiempos pasados. En aquella época vivía un joven que tenía la mala costumbre de fastidiar a la gente del pueblo. Lo hacía por puro gusto, sin importarle a quién fuese la persona ni reparar en la clase de broma que le hacía, fuese leve o pesada. La cosa era fastidiar. Muy bien. Una de sus tretas favoritas era disfrazarse de alma cuando alguien moría en el pueblo. Lo hacía con el maligno propósito de asustar a las gentes sencillas, y de tal modo que se comportaba en esto que la gente llegó a crearse un verdadero complejo de miedo, pues si uno moría, todos vivían asustados, pensando encontrarse con el alma del muerto, y efectivamente, muchos llevaban un gran susto. Cierta vez murió en el pueblo un hombre de malos instintos. Toda su vida se la pasó renegando, odiaba a sus semejantes y por cualquier motivo armaba lío tras lío, con lo cual terminó por ser odiado por todo el mundo. Mientras el cadáver se velaba en su casa a altas horas de la noche, el joven no quiso perder la oportunidad de divertirse con el susto de la gente. Se disfrazó de alma y salió en busca de algunos transeúntes, desapercibidos. Pero esta vez no le fue muy bien como en otras. Aunque anduvo por uno y otro lado del pueblo, no halló víctimas propicias para satisfacer su torpe afán de hacerles pasar un mal rato. Parecía que ningún prójimo viviente se atrevía a salir aquella noche. Sin embargo, ya más allá de la medianoche, cansado de deambular por las calles y senderos del pueblo, chocó con una verdadera alma que volvía al cementerio. Esta alma le preguntó cómo se llamaba y de dónde era. El joven le respondió diciendo que se llamaba Pinocho y que era del mismo pueblo. Entonces el alma verdadera le dijo, pues, entonces, vamos juntos a nuestras casas, que ya es hora de retirarnos. Deben ser las 3 de la madrugada, más o menos. El joven no tuvo más remedio que seguir fingiendo y se puso a caminar al lado del alma. Llegaron pronto al cementerio. Ahora ahora cada cual debía retirarse a su tumba a descansar. Al menos así pensaba el joven en la esperanza de eludir la compañía del alma. Pero he aquí que surgió un nuevo problema, porque el alma verdadera le preguntó, ¿cuál es tu casa? A lo que el falso ánimo no supo qué responder. Realmente no moraba en ninguna tumba del cementerio. Se puso más nervioso y comenzó a sudar frío. Entonces el alma lo condujo a través de los nichos del cementerio para que conociera su morada. Al pasar delante de cada nicho le preguntaba, ¿esta es tu casa? Antes que el joven pudiera contestar, salía del nicho un alma y decía, esta es mi casa. Así fueron recorriendo los nichos del cementerio y llegaron de pronto a un nicho vacío. Justamente era el nicho destinado al hombre malo que había muerto. ¿Esta es tu casa? Preguntó implacable el alma verdadera. Ningún alma salió del nicho oscuro y vacío, pero el alma fingida no pudo soportar por más tiempo la tensión nerviosa. Dio un grito profundo y se desplomó al pie del nicho. Estaba muerto. El alma verdadera se dio cuenta entonces que su acompañante era un ser vivo que pagó con su vida la burla que le hizo. Muquillauyo, 10 de octubre de 1963, referido por Benedicto Quintana, de 64 años, natural de Muquillauyo, abuelo del alumno. Recogido
dirigido por Enrique Quintana Espinosa, alumno del tercer año, sección C del Colegio San José de Jauja. Bien, amigos, esta fue la primera historia de la noche. Vamos ahora con nuestra segunda historia, la segunda historia de esta noche. Un alma que paga un bien con un bien. La noche era muy oscura. Acababa de llover. Por el camino enlodado, un viajero se dirigía a su pueblo con paso presuroso. Al voltear una cuesta, se dio de mano a boca con un alma que venía del otro lado. El hombre se quedó de una pieza, sin saber qué hacer ni qué decir, presa del más grande susto. Pero el alma le dijo con voz reposada: no temas, no tengas miedo de mí, porque precisamente yo te esperaba. Soy un alma necesitada. Mis restos están velándose en un lugar cercano de aquí, y yo necesito de tu ayuda. Por lo que pero el hombre permanecía en silencio, como clavado en el suelo, sin contestar palabra. ¿Por qué te quedas callado? Le preguntó entonces el alma. Ya te he dicho que no temas, que nada malo te va a pasar. Después de un rato de silencio, el hombre contestó temblando. Es que no estoy acostumbrado a ver las almas, por eso tengo miedo. Pues no temes nada de mí. Ahora has de saber que tu vida depende de mí, y yo dependo de ti para ir al cielo, afirmó el alma. Pero, ¿qué puedo hacer yo para que vayas al cielo? ¿Qué mal has hecho? Preguntó intrigado el hombre. Ya lo verás, sigamos caminando. En el camino te lo diré, concluyó el alma. Albi y viajero se pusieron en marcha. Caminaron en silencio un buen trecho. La noche continuaba, oscura, y la calma era completa. ¿Ves aquel hoyo? Preguntó de pronto el alma, señalando una profunda depresión en el terreno. Sí, respondió el viajero. Bueno, cuando yo me acerque al borde de ese hoyo, vas a hacerme el favor de impedir que los diablos me arrastren al infierno, azotando con esta rienda hacia todos lados del sitio en que esté yo. Y diciendo esto, el alma le entregó algo invisible que el viajero se apresuró a recibir, aunque no veía nada. Al llegar al sitio indicado, el alma se arrodilló y empezó a rezar. Inmediatamente, el viajero comenzó a mover el látigo invisible, haciendo ademán de dar latigazos hacia los lados de donde el alma se hallaba arrodillada. El alma gemía y hasta parecía llorar. El hombre seguía azotando, con toda la rapidez y energía que le era posible, y aunque los azotes que daba caían en el viento, no había duda de que ahí había unos seres invisibles que trataban de arrastrar al alma al fondo del hoyo. Eran sin duda los demonios que habían venido por ella. El alma se resistía con todas sus fuerzas, se defendía y se agitaba, y el viajero menudeaba sus latigazos hasta que empezó a sentir cansancio. Felizmente, en unos instantes, el alma exclamó con voz alegre: gracias, amigo, me has salvado. Y diciendo esto, se levantó del suelo. Luego prosiguió: me has salvado de los diablos que querían llevarme al infierno. Ahora me toca retornarte el servicio que me has dado, porque un bien se paga con un bien y un mal con un mal. Nosotras, las almas, somos muy sabias. La muerte nos enseña muchas cosas que los humanos no conocen. Ahora voy a demostrarte mi agradecimiento y mi bondad. Yo sé que en el camino te esperan dos pistacos para matarte. Lo mejor que puedes hacer es ir al pueblo, donde están velando mi cuerpo, y quedarte allí en el velorio. Y mañana de día seguirás el viaje a tu pueblo, que no dista mucho del mío. Muchas gracias, señor Alma, respondió el viajero. Agradezco mucho tu consejo. Entonces vamos a mi pueblo. Vamos, le contestó el viajero. Y el alma y viajero se encaminaron amigablemente al pueblo donde se velaban los restos de aquella. Aquel día, al día siguiente, después del velorio, el hombre siguió su viaje, llegando felizmente a su casa al caer la tarde. Allí se enteró de que en la noche un hombre había sido muerto en el camino por dos pistacos. Al anochecer, alguien llamó a su puerta. El hombre salió a contestar. Era el alma que venía a despedirse. ¿Ves? Le dijo.
Si anoche seguías tu viaje, también los pistacos te habrían matado. Gracias, señor Alma, por haberme salvado la vida, respondió el hombre agradecido. Ahora nos hemos salvado los dos. Adiós. Y el alma se fue para siempre. Jauja, 25 de mayo de 1956, referido por Cirilo Quispe, de 68 años, natural de Huertas, recogido por Pérez Núñez, alumno del quinto año del Colegio San José de Jauja. Muy bien, amigos. Y vamos ahora a la última historia, a la tercera historia de esta noche. La última historia se titula El bromista burlado. Hállase el joven distrito de Pacha, a unos kilómetros arriba de la hacienda Miraflores, al pie de la montaña llamada Cerro Calvario. Se llega al pueblo por un empinado camino, a través de un terreno accidentado. Hace cosa de 80 años viví en ese lugar una modesta familia, entregada al cultivo de sus chacras y a la crianza de alguna cabeza de ganado. Un vástago de aquesta familia, que contó con varios hijos varones, nos trae este real y verídica historia. Facundo era el nombre del hijo mayor de la ya mencionada familia. Era un mozo, alto y musculoso, unos ojos vivos en un rostro quemado por el sol y unas manos capaces de destrozar a una vez. Incansable en las labores de la chácara, gustaba de las fiestas y jalanas, y en especial de las trillas nocturnas. Precisamente, una tarde reseca del mes de junio, cuando las mieses yacían en las ceras, amontonadas en grandes parvas, Facundo fue invitado a participar en una trilla nocturna. Ninguna invitación más grata para él. Cuando cerró la noche, se encaminó presuroso al lugar señalado. La noche era despejada y fría, como son las noches invernales de junio. Iba contento, silbando en el camino. De repente le asaltó una idea que le hizo detenerse momentáneamente. Era una idea muy común en esos tiempos entre jóvenes que querían divertirse a cosas del prójimo. Se trataba de disfrazarse de ánimo, con el hábito o mortaja con que se entierran a los muertos. Era entonces una creencia corriente, y aún sigue siéndolo en estos tiempos, que cuando una persona estaba próxima a morir, su ánimo le precede, andando errante en las noches, con el hábito con que va a ser enterrado. Son las almas caminantes que van recogiendo sus pasos de esta vida. Con esta idea, Facundo volvió a su casa y se disfrazó de ánimo, empleando una gran sábana blanca. Se proponía darles un susto a sus amigos de la trilla. Iba ahora con su hábito de muerto, cuando frente a él, a poca distancia, distinguió otra silueta semejante a la suya, que blanqueaba a las sombras de la noche. Perplejo y pasmado quedó el mozo, pero pronto se impuso en él su espíritu jaranista y burlón, y para mal de sus pecados, pensó que la aparición era uno de sus amigos que había tenido la misma ocurrencia de disfrazarse de ánimo. Con este equivocado pensamiento, avanzó, confiado, al encuentro del supuesto disfrazado, pero vio con sorpresa que el extraño se huía de él y se escondía entre las sombras de unos oscuros quinoales. Facundo sonrió, pensando en la astucia de su amigo, y con esta seguridad se le acercó más. Vio entonces que el esquivo disfrazado, así lo creía él, vestía un verdadero hábito, de esos que llevan los muertos en el ataúd, y unos grandes rosarios le pendían del cuello. Estaba inmóvil, agachado, como si estuviera contando las cuentas de los rosarios. Facundo no dudó ya en que era un amigo suyo, que estaba burlándose de él, y para darle a entender que con él no valían esas bromas, cogió del suelo unos guijarros y se lo aventó a la cabeza. Nunca lo hubiera hecho.
El ánimo pronunció unas palabras gangosas, extrañas, imposibles de comprender, y lleno de furor se lanzó contra el desprevenido mozo. Este esquivó ágilmente el ataque y comenzó a huir despavorido. Recién comprendía su error. Sin quererlo, había ofendido a un verdadero ánimo. Corría por una senda pedregosa y accidentada, con toda la agilidad de sus piernas. A cierta distancia volvió el rostro y vio que el ánimo se le venía encima. Le arrojaba unas piedras que chisporroteaban en el aire y caían ardiendo al suelo. Fatigado de tanto correr y por lo áspero del camino, dio un tropezón y cayó a tierra. Aquí se interrumpe la historia, porque Facundo dijo que después de la caída no recordaba nada, hasta que apareció en su lecho, tendido en la mitad del camino. Lo hallaron sus amigos, que regresaban de la trilla. Aún estaba vivo, aunque apenas respiraba y arrojaba espuma por la boca. Lo llevaron a su casa, lo pusieron en la cama y con algunos medicamentos caseros que le aplicaron, pudo volver en sí y luego hablar. Cuando terminó de relatar su terrorífico encuentro con el ánimo, expiró en medio de los sollozos de sus padres y amigos. Paccha, 11 de agosto de 1953, referido por Julio Churampi, Carlos, alumno del tercer año de secundaria, sección B. Y como sabemos, amigas y amigas, estas historias fueron recopiladas por Monje Córdoba, ¿no? En este célebre libro, Cuentos Populares de Jauja. Muy bien, de esta forma llegamos al final de nuestra noche, ¿no? Al final de este capítulo de Historias de Misterio de Jauja. Bien, muchas gracias. Hasta la siguiente ocasión.